Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Vamos en esta oportunidad a continuar hablando acerca de la soberbia. Amén. La semana pasada nos quedamos en este punto de la soberbia, necedad, arrogancia y descuido. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de terminar este punto y, si el Señor nos lo permite, iniciar con otros, siempre hablando en relación a la soberbia, recordando, mis amados hermanos, de que la soberbia, según el libro de Marcos capítulo 7 y versículo 22 y el versículo 23, aparece ahí la palabra soberbia y dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Recordando que originalmente estábamos hablando, mis amados hermanos, de la túnica bordada, y es la túnica bordada la que cubría el corazón del sacerdote, y claramente lo dice el libro de Marcos capítulo 15 versículo 19 al 20 y Mateo 15 19 al 20 y Marcos 7 20 al 23. De estas 15 cosas, que al unir lo que dice Marcos y Mateo dan 15 cosas, como lo hemos mencionado. Mateo menciona 7 y Marcos menciona 13. Están hablando prácticamente de lo mismo, pero al ver a los dos evangelistas, mis amados hermanos, hay dos cosas que Marcos no menciona y Mateo sí, y los dos dicen que todas estas cosas salen del corazón, que eso es lo que contamina al hombre. Y las 15 cosas que tenemos acá uniendo a los dos evangelistas son malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, hurtos. Esa la colocamos en un solo punto: falsos testimonios, calumnias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, que es la que estamos hablando. Y, si el Señor lo permite, en los días que vienen hablaremos de la insensatez. Amén. Pero por hoy continuaremos hablando de la soberbia, necedad, arrogancia y descuido. Ya en su momento hablamos de que Lucifer es el señor de la soberbia, según, mis amados hermanos, lo que la Biblia nos muestra en el libro de Proverbios capítulo 13 versículo 10 y el libro de Isaías capítulo 14. En sí, todo el capítulo 14. Yo aquí coloqué nada más unos versículos: el versículo 12, el versículo 13 y el 14. Pero en su momento yo les mencionaba, mis amados hermanos, que sería bueno que pudieran leer todo el capítulo 14 del libro de Isaías, porque ahí, en ese capítulo, aparecen 38 características, mis amados hermanos, de Lucifer como el señor de la soberbia. Amén. Y el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de la soberbia, que la soberbia es igual a necedad, arrogancia y descuido. La semana pasada platicamos que, según Proverbios capítulo 14 versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio, dice acá, es arrogante. Esa es la palabra arrogante, la palabra soberbia. Amén. El necio es arrogante y descuidado. Ahí nos damos cuenta de que hay relacionadas, mis amados hermanos, tres cosas, como lo que es la necedad, la arrogancia y el ser descuidado. Leíamos, vamos a leer esos dos comentarios que los explicamos un poco más a profundidad la semana pasada. En esta oportunidad solo los vamos a leer. Un estudio realizado en la Universidad de Yale descubrió que los niños pequeños de entre 5 y 7 años ya muestran cierto pensamiento arrogante, pues creen que pueden saber más que los adultos. El número 2. La persona arrogante no da ese paso madurativo, sigue creyendo que puede ganar siempre y, lo que es aún peor, cree que merece ganar siempre. Esto nos indica que en la base de la arrogancia se esconde una actitud infantil y un problema de autoestima. Luego, acá, mis amados hermanos, en lo que ven en la pantalla, hay 7 características de lo que es una persona arrogante. La semana pasada nos dio tiempo para explicar 2. Vamos a leer las 2 que explicamos y continuaremos en la número 3 para explicarla el día de hoy, hasta donde el Señor nos lo permita, por medio del tiempo. Dice, una característica de una persona
como lo estaba viendo acá, que padece de soberbia, necedad, arrogancia y descuido, es, mis amados hermanos, un deseo exagerado de recibir elogios. Y aquí dicen que una persona le gusta recibir elogios, busca constantemente la admiración de los demás, y la arrogancia se alimenta de los halagos. Ese fue uno de los que hablamos la semana pasada. Hablaremos del número 2. Lo leeremos. Una persona arrogante, otra característica que tiene es que habla constantemente de sí mismo. La arrogancia está íntimamente ligada al egocentrismo. Amén. Esas fueron las dos que hablamos la semana pasada, y con la ayuda del Señor vamos a hablar de las que nos faltan en el día de hoy, que sería de la número 3 en adelante, mis amados hermanos. Amén. Dice acá entonces la número 3, otra característica de las personas que padecen de soberbia, arrogancia, necedad y descuido es, mis amados hermanos, no reconocer los errores ni aceptar las críticas. Esto es algo bien tremendo, mis amados hermanos, porque la naturaleza del ser humano en sí misma no le gusta reconocer sus errores. La misma Biblia dice que, según mi parecer, no hablo personalmente, sino como mis amados hermanos, como bueno, sí hablo como persona individual, pero no me refiero exactamente solamente a mí, sino me refiero a cada uno de nosotros, porque la Biblia nos muestra que según tu opinión, nosotros estamos bien. ¿Cómo lo dice la Biblia? Que hay caminos que, según nuestra opinión o según nuestra humanidad, que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte, de destrucción. Amén. Entonces, en alguna oportunidad yo les comentaba a los hermanos que en su momento pastoreaba, ¿quién de nosotros, mis amados hermanos, reconoce que el estilo de vida que lleva es un estilo de vida equivocado? Y por naturaleza nadie reconoce que la forma de vida en la que está viviendo es una forma equivocada. La Biblia nos pone ejemplos muy claros, como por ejemplo uno que viene a mi mente en este momento es el ejemplo de Saúl. Ya cuando el Espíritu de Jehová se apartó de él, la Biblia muestra cómo todos los que estaban alrededor de él, específicamente dice la Biblia, los criados, los siervos de Saúl, se dieron cuenta de que él estaba mal, de que estaba padeciendo a causa de un espíritu que Dios le había enviado. Y la Biblia lo muestra así, que ellos se dieron cuenta y fueron y hablaron con Saúl de lo que él necesitaba. Entonces aquí hay un punto muy importante, de que la soberbia, mis amados hermanos, la persona que padece de soberbia, todos los que están a su alrededor se van a dar cuenta de que algo en él o en ella no está bien, menos él. Poniendo un ejemplo, la soberbia bien pudiera ser como el mal olor en la boca, que todos se dan cuenta, mis amados hermanos, de que la persona que está hablando tiene mal olor en su boca, menos el que tiene el mal olor. Y así viene a ser la soberbia. Entonces, en este punto es muy importante, mi amado hermano, recordemos que este es un año que se nos ha proclamado año de reconocimiento, y desde el principios de año, mis amados hermanos, desde el mes de enero, toda la mayoría de pastores empezamos a predicar de que el reconocimiento, esa palabra reconocer, es un palíndromo. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se puede explicar de que la palabra reconocer, si la leemos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre va a decir lo mismo, dando a entender de que el reconocimiento es en dos líneas, mis amados hermanos? Si yo quiero que alguien reconozca lo que yo tengo, pues tengo que reconocer lo que el otro tiene. Y si algo es muy importante en nuestras vidas, como el reconocimiento, es de que para que Dios, mis amados hermanos, haga su obra en nuestras vidas, yo tengo que reconocer mis errores. Vienen en este momento a mi mente, por ejemplo,
Caín, mis amados hermanos, que ustedes y yo sabemos de que Caín mató a su hermano, el mismo Adán, mis amados hermanos, también viene a mi mente en este momento. Cuando vemos estos dos casos, qué casualidad, padre e hijo, los dos cometieron algún error. Ustedes ya saben qué error fue, ¿verdad? No voy a hacer énfasis en ello, mas sin embargo, cuando Dios los llama para que se pongan a cuentas, la Biblia dice que Adán se escondió, tuvo miedo porque estaba desnudo, y cuando Dios le pregunta si había comido del árbol, ¿verdad? Todo lo que ustedes ya saben, él le echa la culpa a la mujer. En otras palabras, no reconoció su error, y el no reconocer su error le bastó pues para que lo sacaran del huerto, mis amados. Yo siempre he pensado que si Dios le pregunta, no es porque Dios no supiera. Definitivamente Dios sabía, Dios estaba viendo lo que estaba aconteciendo tanto allí en el huerto como cuando Caín mató a su hermano. Y a los dos Dios los llama, y a Caín le pregunta: ¿en dónde está tu hermano? Ustedes y yo también ya sabemos de que Dios ya sabía. Pero ¿por qué es que los llama? Porque la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18: vengan pronto y estemos a cuentas. Según el color del pecado, rojo o escarlata o carmesí, pues el Señor lo convertiría en lana blanca, o el color de la nieve. Así lo dice ahí Isaías capítulo 1 18. Podemos entender de que la razón por la que Dios estaba llamando a Adán y a Caín, y así hay varios personajes en la Biblia habla hasta de la misma Jezabel, que el Señor la reprenda, que el Señor le dio la oportunidad para arrepentirse, pero no quiso, dice. Entonces Dios los estaba llamando para que se pusieran a cuentas, para que reconocieran su error. Y yo creo esto en mi corazón, de que si Dios los llamó, era porque Él esperaba, mis amados hermanos, que en este caso Adán, Caín, el mismo Judas, la misma Jezabel, mis amados hermanos, reconocieran que se habían equivocado, que se apartaran de sus malos caminos, y como lo dice la palabra del Señor, y que se volvieran a Jehová. Mas sin embargo, en esos 4 ejemplos, y yo sé que hay muchos más en la Biblia, ellos no tuvieron la capacidad de reconocer sus errores, y por el punto que estamos viendo, ni tampoco aceptar las críticas. Amén. Y aquí es donde ustedes y yo, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, a la luz de lo que estamos hablando acá en Proverbios 14, 16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Y estamos hablando de que una persona arrogante, una persona con soberbia, no reconoce los errores ni las críticas. No puede reconocer los errores ni las críticas. ¿Por qué? Por todo lo que estamos hablando. Porque a su parecer, él o ella está bien, y todos los demás están equivocados, menos él o ella. Parte del reconocimiento, mis amados hermanos, de este año es de que ustedes y yo volvamos al Señor todas y cada una de las veces que nos sea necesario. Yo me atrevo a pensar de que ustedes y yo, como cristianos, mis amados hermanos, deberíamos de vivir reconciliándonos con Dios cada noche, mis amados hermanos, porque si de algo ustedes y yo estamos seguros, es de que en cualquier momento el Señor viene, mis amados hermanos, y que Dios nos libre y que Él nos permita poder ser arrebatados. Pero si Él tardare un poco en relación a que yo tenga que partir primero y no me voy arrebatado, pues por lo menos me voy a dormir a cuentas y me voy a levantar a cuentas. ¿Cuántas personas, mis amados hermanos, hay que se fueron a dormir y ya no despertaron? Amén. Así que este es un consejo que muy práctico y sencillo a la vez. Solo es cuestión de que antes de acostarnos, mis amados hermanos, doblemos nuestras rodillas, sería lo ideal. Pero si no, ya acostado, pues que le pidamos perdón al Señor, nos reconciliemos con Él y durmamos, como lo dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
reconozcamos nuestros errores, mis amados hermanos. Hasta hay un dicho mundano del mundo, lo dicen, errar es de humanos. Entonces, si el cometer errores es de humanos y nosotros somos humanos, ¿por qué no vamos a aceptar los errores que cometemos? Porque aún seguimos siendo humanos. Amén. Luego dice acá un pequeño comentario de este punto número 3. No suele reconocer sus errores. Según el soberbio, nunca se equivoca. Y siempre que aparentemente se equivoca, pero no reconoce, lo que utiliza son excusas, justificaciones, mis amados hermanos. Y ustedes y yo no podemos poner excusas. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay en las iglesias a nivel mundial que simple y sencillamente X día de culto no tenía ganas de ir? Y así de simple y sencillo, no es lo ideal, pero estoy mencionando esto para poner un ejemplo. ¿Por qué no son sinceros y van con el pastor, con la pastora o con quien tengan, a quien tengan que rendirle cuentas o reportarse, y van y dicen, mire, no fui porque no tenía ganas, simple y sencillamente? Pero se empiezan a colocar el montón de excusas, de justificaciones, y al final, juntamente con la excusa o la justificación, viene la mentira. ¿Por qué? Porque la gente no está siendo sincero, no está siendo sincera la persona. Y esto, mis amados hermanos, de una forma sorprendente, lo que nos demuestra al entender esto a la luz de la palabra, es de que aún hay mucha soberbia, hay mucha arrogancia, hay necedad y hay descuido en el corazón de muchos cristianos, y que Dios nos libre, mis amados hermanos, porque les acabo de mencionar por lo menos 4 personajes en la Biblia que cometieron graves errores. En el caso de Adán, dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, y ustedes y yo sabemos que ese hombre es Adán. En el caso de Caín, mis amados hermanos, fue el primer hombre que le quitó la vida a su hermano, y ya sabemos qué fue lo que le pasó. En el caso de Judas, algo similar a lo de Caín, entregó a su hermano también a muerte, y aún así el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse. En el caso de Jezabel, no digamos, mis amados hermanos, mataba a los profetas del Señor, y Dios en su infinita bondad, mis amados hermanos, cumpliendo lo que está escrito en su palabra, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, le dio la oportunidad de arrepentirse, dice el libro de Apocalipsis, pero ella no quiso. Ahora bien, ¿por qué les menciono a estos 4 personajes? Para mencionarles un quinto, que viene a ser Lucifer, mis amados hermanos, que también él, lo vamos a decir así, siendo un poco misericordiosos con él, también él se equivocó, también él cometió errores. Pero ¿por qué ni siquiera se le dio la oportunidad de arrepentirse? Porque en el corazón de Lucifer lo que había, mis amados hermanos, era soberbia, orgullo, arrogancia, altanería. Él quería ser, según nos muestra la palabra del Señor claramente, igual a Dios. Y yo les digo algo, mis amados hermanos, eso es imposible, y es al único personaje al cual pues la Biblia nos muestra de que no se le dio esa oportunidad de arrepentirse, ni se le dará. ¿Por qué? Porque la arrogancia, dice la Biblia, que la persona arrogante, orgullosa, altanera, Dios la ve de lejos. Y que los soberbios, mis amados hermanos, existen, digámoslo así, para el gran día del Señor, mis amados hermanos, que está hablando de el periodo tribulacionario. Así que yo me atrevo a pensar y a decir esto, de que toda aquella persona que padece por el punto que estamos hablando, soberbia, necedad, arrogancia o descuido, ya tiene su boleto comprado, mis amados hermanos, su lugar reservado para el día de la tribulación y de la gran tribulación. Creo que definitivamente ninguno de nosotros anhelamos ese día, mis amados hermanos. Entonces lo que tenemos que hacer en este tiempo que estamos viviendo es colocarnos espiritualmente hablando esa túnica sacerdotal que viene, mis amados hermanos, como una cobertura a cubrir nuestro corazón, para reconocer que no todo lo hacemos bien, para reconocer que hay cosas, mis amados hermanos,
A veces pues por error no nos salen, pero hay otras cosas que a propósito, con conocimiento, a veces con falta de entendimiento, pero al igual las cosas se realizan y son errores que se cometen, y como tales pues definitivamente si alguien comete un error pues siempre va a venir la instrucción, la enseñanza, la corrección, mis amados hermanos, la disciplina y aún el castigo. ¿Para qué? Para que no nos torzamos, sino que antes bien logremos permanecer en el camino que es Cristo. Y Dios nos ha dejado esas 5 formas de formarnos, valga la redundancia. Y en más de alguna, mis amados hermanos, tenemos que entender y empezar en el nombre de Jesús a echar fuera toda arrogancia, toda soberbia, toda necedad, todo descuido, mis amados hermanos, y pues reconocer nuestros errores. Cuando alguien, mi amado hermano, por alguna u otra razón, entiéndase un padre, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, algún maestro también en la escuela, en el colegio, nos llame para corregirnos, deberíamos de darle sobre todo gracias a Dios de que nos pone a gente en el camino que quiere vernos el bien, que desea vernos el bien y nos corrige, nos enseña, nos ponen límites, nos están instruyendo, y eso nos demuestra cuánto Dios nos ama. Pero el arrogante y el soberbio, la Biblia dice, corrige al necio y ganarás un enemigo. Corrige al sabio y ganará en entendimiento. También dice, corrige al necio y ganarás una mancha en tu ágape. En esa palabra ágape no se refiere solamente al amor, sino también a la vestidura. Estamos hablando de la túnica bordada. Podríamos tipificar como ese ágape, esa túnica bordada, que si corregimos a un necio, en este caso podría ser un soberbio, un insensato, un necio, mis amados hermanos, corremos el riesgo de ganarnos una mancha en nuestro ágape. Y recordemos que está escrito que Dios, el Señor, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ustedes y yo hagamos lo que tenemos que hacer, corrijamos a quien se deje corregir, y a quien no, pues ustedes y yo demos la palabra, ya cada quien decide si la pondrá por obra o no. Así que en este tercer punto, pues que el Señor nos ayude y ustedes y yo podamos aprender lo que es la humildad y la mansedumbre, mis amados hermanos, para poder aprender y para poder enseñar. Las dos cosas son importantísimas. Amén. Entendiendo esto, entonces esto nos muestra de que el soberbio, mis amados hermanos, no puede ser enseñado. Amén. Le cuesta aprender y por lo tanto también le va a costar lo que es enseñar o formar. Bueno, tengo muchas más ideas en la cabeza, pero si las sigo mencionando, no vamos a avanzar, mis amados hermanos, y el tema se nos va a hacer demasiado largo, porque aún me quedan a mí, creo que 3 puntos más. Por ejemplo, el tercer punto sería la compañía del impío. El cuarto punto, la soberbia antecede a la destrucción. Y el quinto y último punto del tema, la naturaleza del soberbio. Amén. Todavía faltan muchos, faltan 3 puntos dentro de los 5 que les mencioné en su momento. De las 5 veces en las que la palabra soberbia aparece en el libro de Proverbios. Pero vamos a avanzar para poder terminar con la ayuda del Señor. Por lo menos esta, de que la soberbia es igual a la necedad, arrogancia y descuido. Entonces vamos con la ayuda del Señor al punto número 4, o la característica número 4. Dice, el perdón no existe en su vocabulario. Al entender esto, de que en el corazón, en el vocabulario, porque ahora dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el perdón no existe en el vocabulario del soberbio, podemos entender mejor el por qué, mis amados hermanos, Lucifer no va a encontrar, no va a recibir el perdón, porque el perdón no existe
dentro de él, entonces tampoco puede recibirlo, porque simple y sencillamente el perdón para él no existe. El perdón, mis amados hermanos, tanto a la hora de entregarlo como a la hora de recibirlo, tiene que ser una decisión, tiene que ser una necesidad. Jamás el perdón va a ser un sentimiento, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos lastiman, nos ofenden, nos hieren, nos hablan mal de nosotros, nos calumnian y cuantas cosas más, es mentira que uno sienta el deseo de perdonar. Antes bien lo que surge es el deseo de venganza, mis amados hermanos, el enojo, la cólera, la ira, la disensión. Sin embargo, en el corazón, mis amados hermanos, del humilde, la Biblia muestra que cuán bienaventurado es aquel que pasa por alto una ofensa. En ese corazón definitivamente hay humildad, y ustedes y yo deberíamos de aprender una vez más esta palabra, aprender lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, mis amados hermanos, aún intercediendo a favor de aquellos que lo estaban matando, cuando él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía ahí en la cruz, uno de sus últimos mensajes fue el perdón, mis amados hermanos. Imaginémonos, entendemos, claro está, que no fue así, de que Jesús en la cruz, mis amados hermanos, él se hubiera amargado, o sea, definitivamente no hubiera podido interceder por aquellos que lo estaban matando. Y esto es algo muy importante en nuestras vidas, para que podamos, mis amados hermanos, entregarle perdón a aquel que nos pida perdón, aunque nos haya hecho cosas que hayan lastimado nuestra alma. Mis amados hermanos, otorguemos el perdón, porque la falta de perdón es otra de las características de la persona que padece de soberbia. Y lo delicado con esto de la falta de perdón, si yo no puedo perdonar al que me ofendió, que Dios nos libre, mis amados hermanos, pero tengo que decirlo, de igual forma seré firme candidato, mis amados hermanos, a quedarme en ese proceso de tribulación y gran tribulación. Y corremos el riesgo, mis amados hermanos, de ser aquellos que la Biblia menciona en el libro de Apocalipsis, cuando le preguntan al apóstol Juan: ¿quiénes son estos? Yo no lo sé, dice él. Dime tú quiénes son. Y le responden: estos son los que vienen de la gran tribulación, los que vienen de lavar sus ropas, sus vestiduras, podíamos mencionar su túnica, con la sangre del cordero. Pero tuvieron que morir, tuvieron que pasar ese periodo, parte de ese periodo de tribulación, porque sus vestiduras se encontraron manchadas. Puede ser una vestidura manchada por la falta de perdón. Esta es una característica del soberbio, que la palabra perdón no existe en su vocabulario. Veamos aquí un comentario, dice: nunca se equivocan. Para ellos el problema siempre lo tiene otra persona. Y aunque se equivoquen, siempre espera que la otra persona les pida, vean qué tremendo, disculpas. Aquí podemos mencionar algo muy delicado dentro del matrimonio, mis amados hermanos. Pasa mucho esto de que lamentablemente uno se ofende con el otro ofende al otro, y al final solo hay una, digámoslo así, aparente reconciliación. Se empiezan a hablar pero nunca hay un, qué sé yo, cielo, amor, como le digan a su esposa o a su esposo: mira, perdóname por lo que hice. Y así el corazón, mis amados hermanos, se va minando hasta que llega un punto de que definitivamente, por la falta y la necesidad de pedir perdón y de otorgar perdón y sentirse perdonado, eso va minando ese corazón, y ahora la cosita más mínima que se corra el riesgo, digámoslo así, de que me vuelvan a lastimar, yo, por así decirlo, contesto enojado, me aparto, me aíslo, prefiero irme, qué sé yo. Estoy poniendo ejemplos, mis amados hermanos, de lo que puede pasar con un corazón, con un alma dentro de un matrimonio que ha sido lastimada como consecuencia de que la falta de perdón, que no ha venido a sanar
esas heridas en ese corazón, en esa alma, entonces ya la persona está viviendo a la defensiva. Tal vez hace algo y él o ella ya están esperando, no de que el cónyuge le diga algo bueno, sino están esperando que le diga algo malo y ya tienen la respuesta en la boca. Ni siquiera se han imaginado, mis amados hermanos, la reacción del cónyuge, pero ellos ya tienen la respuesta en la boca a lo que el cónyuge pueda responder. Ahí es una característica de que ese corazón ha sido lastimado y que ese corazón necesita ser sanado entregando perdón. Amén. Pero vamos a avanzar porque por lo menos quiero terminar este punto. Me faltan 2 diapositivas después de esta que está en la pantalla. Amén. Y vamos a terminar este punto el día de hoy. El punto, recuerden, mis amados hermanos, es soberbia igual necedad, arrogancia y descuido. El punto número 5, la característica número 5 es que la persona arrogante y que padece de soberbia también tiene intolerancia hacia lo diferente. No tolera, mis amados hermanos, vamos a decirlo así, a una persona que sea diferente. No lo toleramos. El problema es que su autoestima se apuntala sobre los defectos ajenos, ya que necesita hacer sentir inferiores a los demás para sentirse superior. El apóstol Pablo hablaba, mis amados hermanos, que ninguno de nosotros debemos de tener más alta estima de la que tenemos que tener. Amén. Y si en algún momento vamos a tener en alta estima a alguien, dice la Biblia claramente que sea al hermano, no a nosotros mismos teniéndonos como superiores a los demás, sino antes bien tenemos que ser, mis amados hermanos, gente humilde, gente que acepte a los demás, vamos a decirlo así, con errores, con virtud, y en el proceso, mis amados hermanos, ir viendo cómo Dios, cómo el Espíritu Santo, no nosotros, porque imagínense, yo literalmente no puedo venir y cambiar a una persona de la noche a la mañana. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Tengo demasiadas cosas que cambiar yo mismo como para pretender cambiarle la vida a otra persona. Lo mejor, mis amados hermanos, es tener en alta estima a los demás, y si viene algo diferente, pues tenemos que aprender, mis amados hermanos. Amén. Tengo igual más ideas en relación a este punto, pero quiero avanzar porque si no me detengo demasiado. El punto número 6 o la característica número 6, sobrecompensar las debilidades. Vean esto. Por temor que los demás descubran sus puntos débiles, imponen sus ideas sin lugar al diálogo. Entonces, sobrecompensar las debilidades. Si algo vemos ustedes y yo, la humildad, mis amados hermanos, de Jesús en aquel momento en el que él le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le responden, unos dicen que eres un profeta, que eres el Mesías, otros que eres Juan el Bautista, y así sucesivamente. Le dicen diferentes características de lo que la gente decía de quién él era. Y luego viene y le pregunta a sus discípulos y le pregunta: ¿y ustedes? Le dice: ¿quién dicen que soy? Y sabemos que el apóstol Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Cuál es la roca, mis amados hermanos? Esa verdad de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó, mis amados hermanos, que volverá por nosotros, y esa es la verdad. Él en ningún momento vino a imponer, mis amados hermanos, quién era, sino simple y sencillamente él permitió que los que lo reconocieran, gloria a Dios. Y por eso la Biblia nos muestra que somos más bienaventurados nosotros, mis amados hermanos, que sin ver lo reconocemos, que aquellos que vieron
¿Por qué? Porque eso se llama fe. Entonces, repito, él en ningún momento vino a imponer, a decir quién él era, sino simple y sencillamente dejó que la gente lo reconociera, y a nosotros que lo reconocimos se nos fue el dado, mis amados hermanos, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que hay una gran importancia en este punto de no imponer, mis amados hermanos, nuestras ideas sobre los demás, sino antes bien poder dialogar, y que el Espíritu nos dé testimonio de cuál es el camino por el que debemos de transitar. Recuerden que cada uno de nosotros, pues si estamos escuchando esta prédica, es porque definitivamente habitamos en familia, nos congregamos. ¿A dónde voy con esto? De que no vivimos solos, no somos nómadas. Habitamos con más gente a nuestro alrededor. Si estamos casados, con nuestra esposa, con el esposo. Si somos padres, con nuestros hijos, mis amados hermanos. Si solamente somos hijos, con nuestros padres. En fin, necesitamos del calor humano, mis amados hermanos. Necesitamos de más personas a nuestro alrededor, y no siempre se va a poder imponer nuestra voluntad. Viene a mi mente en este momento una cita en la Biblia en la que Dios mismo le dice a Abraham, le dice: en este asunto escucha, le dice, la voz de tu mujer. Amén. Y pongo ese ejemplo, ahí le está hablando acerca de que deje ir a Ismael, pero lo que más me interesa es de que el mismo Dios nos demuestra, mis amados hermanos, la importancia de no imponer mis ideas sobre las de los demás, sino que haya un diálogo. Amén. También la Biblia muestra ahí en Génesis capítulo 11 de que en el diálogo que los seres humanos en ese entonces tenían, aunque no era para algo bueno, pero lo que la Biblia dice es de que los hombres en ese momento, como tenían un solo idioma, eran como un solo hombre, y que cualquier cosa que se propusieran la lograrían. Y por eso fue necesario que Dios, mis amados hermanos, se pusiera de acuerdo y descendiera y confundiera a los seres humanos que habitaban la tierra en aquel entonces. ¿Por qué? Porque él dice ahí: son como un solo hombre, y cualquier cosa que se propongan la lograrán. No era un solo hombre, pero por cuanto había un diálogo, por cuanto había una misma visión, una misma meta, como lo dicen en el libro de Hechos, unánimes juntos, cualquier cosa que se propusieran la lograrían. Amén. Así que el Señor nos permita no ser orgullosos, ni altaneros, ni arrogantes, mis amados hermanos, ni necios, ni descuidados, y que siempre estemos abiertos al diálogo, sobre todo con nuestro Padre Celestial. Y número 7, una persona arrogante con soberbia siempre va a tener una actitud intimidante. No tienen reparos para expresar su ira, sobre todo contra los más débiles. Bendito Dios, logramos terminar este cuadrito, mis amados hermanos, mas no así el punto. El punto es: la soberbia es igual a la necedad, a la arrogancia y al descuido. Ya leemos esta cita de Eclesiastés capítulo 10, versículo 12 al 13. Aquí un significado, y terminamos, mis amados hermanos, este punto. Y si el Señor nos lo permite, en transcurso de la semana o la siguiente semana, vamos a hablar acerca de este tercer punto dentro de los 5, la compañía del impío. Amén. Solo vean qué es lo que dice. El impío entra acompañado del desprecio, la deshonra y la vergüenza. Allí, mis amados hermanos, esa palabra desprecio es la palabra soberbia. Amén. Pero eso, si el Señor lo permite, lo vamos a ver la otra semana. Por hoy vamos a ir terminando con esta cita y con el otro comentario. Dice Eclesiastés 10:12: llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio. Escuchen esto. Mientras que los labios del necio, vean qué tremendo, a él consumen. El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y el final de su habla perversa locura. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. Definitivamente, cuando en el corazón del ser humano hay
soberbia, mis amados hermanos. Nunca una persona con soberbia me va a poder dar a mí un buen consejo, nunca me va a poder dar una solución, una salida, sino siempre, mis amados hermanos, lo más fácil para una persona con soberbia, como lo dice acá, el comienzo de las palabras de su boca es necedad y al final de su palabra perversa locura. En otras palabras, no hablan absolutamente nada bueno. Y aquí viene a mi mente una cita en la Biblia, en donde la Biblia muestra por qué Dios está teniendo un trato tan particular con Israel, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel, mis amados hermanos, dejó de apoyarse en Dios. Y miren qué tremendo, cómo fue el pueblo de Israel y cómo podemos llegar a ser nosotros mismos también. Dejaron de apoyarse en Dios y se apoyaron en Egipto, dicen. Imaginen qué tremendo. Se apoyaron en el rey de Siria, y el rey de Siria, mis amados hermanos, representa al anticristo. El rey de Egipto representa a Satanás. Imagínense no sé qué palabra decir, el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al utilizar una palabra calificativa, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, nos puede pasar lo que le pasó al rey David, que el rey David, el profeta Natán llega y lo confronta con el caso de Betsabé. Y el rey David dictamina una sentencia y dice: el que hizo así que pague 4 tantos. Y el profeta le dice: ese eres tú. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque puedo yo colocar un calificativo, ¿verdad? Y yo mismo puedo estar cometiendo este tipo de error, mi amado hermano, el descuidar mi relación con Dios y apoyarme. Imagínense qué tremendo en el anticristo o en Satanás. Que Dios nos libre, mis amados hermanos, de cometer este gravísimo error. Los labios del necio a él lo consumen. En determinado momento la Biblia dice: decir al justo que le irá bien. Alguna versión dice: díganle al justo que será feliz. ¿Por qué? Porque comerá, se sostendrá de la obra de sus manos. La Biblia también muestra de que de las palabras que hablemos, mis amados hermanos, de eso se llenará nuestra alma, se llenará aún nuestro vientre, nuestro estómago, dando a entender de que si yo pronuncio bendición, mis amados hermanos, Dios enviará bendición, sustento, alimento, provisión, solamente por las palabras que yo pronuncie. Pero si lo que yo pronuncio es necedad, orgullo, arrogancia, vanidad, voy a hablar solo pensando en mi propia conveniencia, en mi propia opinión, mis amados hermanos, entonces esas mismas palabras, dice, me van a consumir, y se cumplirá lo que escrito está: te ataste con los dichos de tu boca. Se ataron con los dichos de su boca. Y lo más tremendo, mis amados hermanos, que cuando hay necedad en el corazón, cuando hay soberbia, cuando hay descuido, el comienzo de las palabras de su boca son necedad, y al final su habla perversa locura. Nada bueno. Así que el Señor no nos permita, mis amados hermanos, apoyarnos en el hombre, porque escrito está: maldito el hombre que confía en el hombre. En el Salmo dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y yo termino, mis amados hermanos, en esta oportunidad con este tercer punto, ¿verdad? Le digo tercer punto porque ya mencionamos un poquito lo que es la necedad, la arrogancia, y en este tercer punto vamos a hablar un poquito del descuido, que es el arrogante, ¿verdad? El descuido que tiene el arrogante. Dicen que la palabra descuido es falta de interés, escuchen esto, atención o cuidado de una persona en lo que hace o en lo que está a su cargo o bajo su responsabilidad. Amén. Allí en la pantalla pues no sé qué pasó con la otra D, de plano se fue para abajo, ¿verdad? Pero es responsabilidad, no responsabilidad. Ok, dentro de este tercer punto hay 3 cosas interesantes que acontecen con la persona descuidada, y es que tiene falta, ¿bien? Le falta interés, le falta atención y le falta cuidado. Y la Biblia lo dice claramente, lo vamos a leer una vez más para tenerlo presente: el necio es arrogante y descuidado. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la persona a ser descuidada? La falta, la carencia de, en este caso, de interés, de atención, y la falta de cuidado. Lo tremendo con esto, mis amados hermanos, es de que ¿a qué es a lo que se le tiene falta de interés, falta de atención o falta de cuidado?
Por lo cual es que hay necedad a la relación con Dios, a las cosas que están relacionadas a Dios, mis amados hermanos, a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, al poner por obra la palabra, al congregarse, se descuidan todas estas cosas. ¿Y cuáles son las consecuencias, mis amados hermanos? De que por qué se le llama a alguien descuidado, arrogante, porque uno por descuido, mis amados hermanos, por dejar de cuidar la relación con Dios, empieza a depender de su propia fuerza, de su propio trabajo, de sus propias ideas, y esa es la razón por la cual al descuidado, la Biblia, no yo, lo toma como un arrogante, porque deja de depender de Dios, deja de humillarse delante de Dios y lamentablemente empieza a humillarse, entendámoslo así, a un trabajo, empieza a humillarse delante de un esposo, delante de una esposa, aún que Dios nos libre, y en eso se convierten, este tipo de cosas se convierten en sus ídolos, y esta es la razón por la cual la falta de interés, la falta de atención, la falta de cuidado es un descuido en donde lo que se está descuidando es la relación con Dios, y el cristiano empieza a depender de su fuerza, de su trabajo, de su salario, del dinero, de sus negocios, y deja de depender de Dios, sabiendo que escrito está en el libro de uno de los libros de Crónicas, mis amados hermanos, que lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Y siempre hago esta pregunta: y si lo que yo tengo todo lo he recibido de la mano de Dios, entonces ¿qué tengo por mi propia fuerza? Absolutamente nada, mis amados hermanos. Entonces yo voy a terminar en esta oportunidad este punto. Recordemos que hoy hemos hablado con la ayuda y la gracia del Señor de que la soberbia, mis amados hermanos, es igual a necedad, arrogancia y descuido. Que el Señor nos libre, que nos ayude y que nos dirija por medio de su Santo Espíritu para no caer en este tipo de cosas y pensar, mis amados hermanos, que por ejemplo, solo porque yo deje de congregarme todo está bien. No, si tú y yo dejamos de congregarnos, va a entrar la soberbia. ¿Por qué? Porque voy a empezar a confiar en mi fuerza, en mi trabajo, en mis cosas, en mi casa, y voy a dejar de confiar en lo que Dios pueda darme. Así que por hoy eso es todo. Te bendigo, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Espero que el tema sea de bendición para ti, para tu vida, para tu familia. Y si lo deseas, pues tener a bien compartir esta enseñanza. Puedes hacerlo, mi amado hermano, para que más personas sean edificadas en el nombre de Jesús. Y si ahí dentro de los temas tú deseas que en algún momento se predique algún tema, mi amado hermano, pues te invito a que puedas dejarlo escrito en los comentarios ahí, ya sea de Facebook o de YouTube. Y en el nombre de Jesús estaremos dándole lectura a tus comentarios y seguimiento, mi amado hermano, para poder en los días futuros predicar de algo más. Recuerden que les mencionaba de que prácticamente nos van quedando dentro de este tema de la vestidura sacerdotal, mis amados hermanos, 2 puntos. Todavía nos vamos a terminar de hablar de la soberbia, no, la insensatez, y el Señor nos lo permita, poder hablar de otro tema importante. Amén. Así que si tú deseas aprender, escudriñar algún otro tema, puedes dejar en los comentarios y Dios primero le estaremos dando la secuencia de vida, mis amados hermanos, para poder edificar al cuerpo de Cristo. Se despide de ustedes el pastor William Hernández. Dios me los bendiga.